Vídeo funcional, lo que está mal colocado, lo que está bien hecho, lo que se debe hacer. Nos pedís un poco que comentemos todas estas cosas sobre las imágenes del funeral tan mediático que acabamos de vivir. Estas cosas a veces muy de protocolo, otras veces más de arquitectura de la cabeza, como le llamamos nosotros, las repetimos constantemente en nuestros vídeos, las que nos seguís lo sabéis, pero aquí vamos a ser como un poco más concretos de lo que sí hemos visto en imágenes y lo que nos dejan de información esas imágenes. Guantes, o puestos o quitados. Si te quitas los dos guantes y los metes en el bolso. ¿Cómo no hacemos una entrada, por ejemplo, un guante puesto, el otro quitado de adorno en el bolso? No, los guantes no son adornos a un bolso. Entonces se ponen los guantes para entrar y si has de quitarte el guante, porque sí hay un momento en la iglesia, por ejemplo, que debes de quitarte el guante, que es en el ofertorio, cuando tú das la mano a otra persona y no la das enguantada. Entonces, si has de dar la mano, te quitas el guante de la mano derecha, te lo vuelves a poner porque no tienes que dar la mano otra vez. O la otra sería que te quitas los dos guantes, los metes en el bolso y la salida la haces sin guante. Se considera, por ejemplo, una falta de respeto o cuando tú quieres insultar incluso a alguien, hacer un aspaviento con el guante, es como para mantener a raya a quien tienes delante. Con lo cual uno no va haciendo así con los guantes por la calle. Son como las medias, o puestas o quitadas, no te quitas una y te pones la otra, ¿no? Pues lo mismo los guantes, o puestos o quitados. Velos, los velos velan la cara. Lo primero que tenemos que mirar, que el velo, independientemente de que el tocado o el sombrero sea muy lateral, sea muy diagonal, sea muy centrado, los velos se cosen a propósito horizontales. ¿Qué no puede pasar? Que el velo nos cruce la cara así. No, es imposible, o así tampoco vale. Entonces, el velo sí puede ser un adorno, iba a decir no es un adorno, sí es un adorno, pero sobre todo tiene una funcionalidad, velar la cara, y la cara no la velamos a trozos. Entonces, lo siguiente, tenemos velada la cara. ¿Hasta dónde se vela la cara? Pues tenemos un velo que es básicamente un adorno que nos queda un poco entre los ojos y la nariz. Si yo velo con un trozo de velo que solo me llegue a esta altura, es un velo que es prácticamente un adorno. ¿Por qué? Porque no he de mover ese velo a la hora, por ejemplo, de comer o de saludar o de beber. Entonces es un velo adorno, vamos a llamar. Se queda todo el rato ahí puesto con mi tocado, mi sombrero. Cuando ya paso de la nariz y está en el límite de la boca, el único problema es que si necesito beber o comer, el velo interfiere, con lo cual he de retirar el velo. Importantísimo, cuando tú retiras el velo tiene que estar pensado para esa retirada. Si yo me retiro el velo y me lo dejo así, parece la toca de una monja, todo para arriba, imposible. O cayendo así para abajo, imposible. El velo tiene que estar pensado para tanto a la cara como en su recogida tenga sentido y esté cosido precioso, siempre con aire a la cabeza. Lo que nos vale del velo es el aire que hay entre el velo y tu cara. Eso es lo que hace que parezcas que flotes, que estés como flotando. Pues eso es lo que hace un velo. Un velo un poquito más largo, que ha de pasar la barbilla, muy como de 1800, ¿vale? Cuando los velos son ya que pasan la barbilla, se tienen que coser recogidos hacia arriba. ¿Por qué? Porque si este velo llega por aquí y nos traspasa los hombros, se quedaría reposado en las clavículas. Eso nunca es posible. Los velos velan la cabeza, no las clavículas y los omóplatos, con lo cual el velo nunca pasa el hombro, nunca. Los velos se refieren a las cabezas, no al torso. Velo suelto o recogido. Las medias melenas, más o menos a esta altura, lo que tienen que tener cuidado es con el volumen del pelo. Cuando tienes una melena así, lo que puedes hacer es darle un poquito de volumen para que parezca que te has peinado y no sea este momento lamido. Y está muy bien. ¿Qué nos pasa? Que si llevo un tocado, el pelo no puede superar el volumen del tocado. Entonces, si llevo un tocado que encaja aquí, lo que no puede pasar es que el pelo me supere y que entonces tenga demasiado volumen. ¿Qué tengo que hacer? Acompasar los dos laterales
un poco al volumen y la definición del tocado. Eso sería una melena correcta peinada, ¿vale? Pelo suelto. Sobre todo tener claro que pelo suelto nunca va hacia adelante. ¿Por qué? Hemos visto en este funeral muchos collares, había mucho collar de perla, collar corto, ¿vale? Y broche en el lado izquierdo, encima del corazón. Cuando tú llevas un broche, lo que no puedes tener es un trozo de pelo interactuando con ese broche. Se enreda, no se enreda, se me queda el rulo aquí, se me queda aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Peinar el pelo, teniendo en cuenta que aunque esté suelto, tiene que quedarse detrás encajado en los omóplatos. Para eso, ¿qué podemos hacer? Tener muchísimo cuidado con las partes delanteras. Entonces, las partes delanteras tienen que ir peinadas, a veces quedan mejor retiradas, arriba, incluso hasta la coronilla, o a veces pueden incluso un poco metidas hacia adentro. Jennifer López hace eso precioso. Se mete un poco de pelo hacia adentro, como si fuera un tope a su melena, que hace que esto es pelo y su melena nunca pasa hacia adelante, pero es una melena suelta. Lo más difícil, los sueltos que nosotros llamamos recogidos. ¿Por qué? Porque necesitas ir muy peinada. Es todo falso, es mentira que cuando llevas una melena suelta es que me acabo de levantar. Las melenas sueltas, recogidas, que quiere decir peinadas, son las más difíciles de efectuar. Hemos visto mucho sombrero con adorno y la mayoría de ellos llevaban un poco de velo. Entonces, sombrero, los sombreros tienen copa y la copa se frena justo a mitad de la frente, es lo que marca el contorno de tu cabeza. Si yo pongo un sombrero, la copa ha de ir vertical. Esto además es un sombrero de copa, ¿vale? Si yo, al ponerme un sombrero, atraso, porque estoy más cómoda, pero mucho más fea, pongo así, la copa me sale en diagonal, parezco un bombero, porque mi copa está en vertical. Entonces, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, porque parece algún estilo de, no lo sé, sombrero regional. Vale, me cargo el cuello, no tengo cuello, estoy unida, los hombros con el sombrero. El ala del sombrero, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tiene que hacer es marcar ese punto como de oscuridad a mis ojos. No está marcando nada, está mirando al cielo. Entonces, sombrero, encajo de frente, poco tildado a la derecha, siempre, ¿vale? Tildo a la derecha. Todos esos sombreros, la mayoría de ellos llevaban velo. Ya os hemos contado antes que los velos se cosen rectos. Entonces, yo lo que no hago es coso el velo recto para luego ponerme el sombrero, ladeado. ¿Por qué no? Porque entonces el velo me queda así. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de adornar un sombrero? Que los adornos, por ejemplo un velo considerado un adorno, tienen que ir a la cara en horizontal, el corte del velo en horizontal, independiente de que el tocado sombrero sea un poquito diagonal. Los tocados que hemos visto, todos encajados en la frente. ¿Por qué? Porque el tocado lo que tiene es una base que encaja en las dos curvas de la frente y por eso se sujeta. Si yo me pongo un tocado aquí arriba, dejo un loncheado de pelo que no es favorecedor y que además deja al aire todo el contorno del pelo. El contorno del pelo dice edad. Todo esto no es muy bonito, no es muy femenino llevar como trocitos de pelos por aquí porque parece que no te has peinado. Entonces, ¿qué hacemos con los tocados? Encajamos la frente. Al encajar la frente, además, sitúo el tocado y lo aseguro en la cabeza, con lo cual todos los tocados que hemos visto allí iban tildados a la derecha, encajada la frente y posicionados sobre las curvas de mi cabeza. ¿Cómo no iban? Aquí. Ahí no iba ninguno. Iban todos encajados en la frente. Por eso hay que medir y hacer a medida los tocados, sobre todo, y los sombreros, para ver qué contorno y dónde están las curvas de la cabeza.
Los casquetes, que también hemos visto muchos, son muy reconocibles. La horma Kennedy, que son hormas así, son hormas redondas, está muy trillada, la usamos mucho porque no tiene picos y queda bien en casi todas las cabezas. Súper favorecedora, muy cremosa, circular, muy apetecible, pero también tiene talla. Esta señorita mide 52 de contorno, 52 es la cabeza de una niña de Arras, es muy chiquitita, pero vais a ver lo que ocurre. Si yo le pongo un casquete Kennedy y no le mido el contorno, a esta señorita lo que le está haciendo esta horma Kennedy es básicamente entrar dentro del cuello. Te queda aquí una pompa horrorosa y lo que te hace aquí es lo que decíamos con la chistera. Lo que te hace es meter el pelo hacia adentro y esta parte no tiene mucho sentido. No habría ni sitio ni para un moño si quisiéramos. O sea, el moño debería de ir aquí, con lo cual yo no puedo poner un casquete que me interfiera con el cuello y con el peinado. A esta señorita, si le tuviéramos que hacer una horma Kennedy, tendríamos que mantener la frente alta, nunca resbalada, y efectivamente, como cuando el sombrero lleva copa, veis que es muy diferente. Esto, frente alta, coronilla alta, aunque esto sí tenga una diagonal marcada. La diagonal se marca encima de la cabeza, besando las curvas del cráneo. Y efectivamente, ¿qué tenemos que hacer? Medir. Si el casquete nos queda grande, esa es la postura. ¿Qué ocurre? Que encaja en la parte de atrás. Los casquetes Kennedy encajan, no, vuelan sobre la cabeza, con lo cual tenemos que tener en cuenta siempre el contorno del cráneo. Hemos visto alguna que otra diadema, vale, en realidad son tocados, no son diademas. Las diademas son las estructuras que van detrás de la oreja hasta detrás de la oreja, que nos ponemos normalmente para retirar el pelo. Una diadema que compramos en la mercería retira totalmente el pelo de delante y es como un broche, es una sujeción de nuestro cabello. A estos eventos no llevamos diademas porque no queremos sujetar el cabello, lo que estamos haciendo es tocar la cabeza, muy diferente. Entonces, las estructuras que parecen diademas van de la parte de atrás del centro de la cabeza hacia adelante. Eso hace una curva muy bonita que tira de nuestro pómulo. Si yo marco, como hacen las diademas, una línea vertical y me pongo detrás de las orejas, como además esas estructuras son gordas, lo primero que me hace es ponerme mi oreja de soplillo. Ningún tocado tiene que terminar detrás de la oreja. Mirad lo que ocurre con mis orejas. Por eso los tocados lo que hacen es tirar del pómulo, no pasan esta línea de mi mirada y mi pómulo. Ningún tocado pasa esta línea. Lo feo sería que terminara aquí detrás. Entonces, ¿qué hacen con las orejas en todo caso? Besar las orejas. Simplemente las tocan un poco para que visualmente la línea tire de nuestro pómulo. Por eso es más fácil encajar pómulo y subida totalmente en diagonal. Todas estas estructuras son altas en cabeza. Si tú pones aquí un casquete diadema tocado años 50, que son esos tocados de los que estamos hablando, una cosa elevada, estará mejor reposada desde atrás hacia adelante que cortando la cabeza a capón. ¿Por qué? Volvemos a lo del pelo del inicio. Si tú te has de poner algo que te libera, te deja a la vista todo el pelo de la parte delantera de tu cabeza, tienes que tener mucho cuidado con esto. De hecho, hay gente que se peina incluso con esto cardado o con un rulo metido aquí, porque hace que esto parezca untuoso, cremoso, que parezca que haya mucho pelo, que es muy feo. Retirar el pelo atrás, pegarlo en el cráneo, se nos ven todas las entradas, se nos ve todo el límite del pelo y encima corto a capón con una diadema. Imposible. Por eso hay que tener cuidado con el pelo. Ahuecar, que no digo cardar a lo bichobola, ahuecar el pelo para que esto quede un poco fluido y nuestro tocado, estilo diadema, encaje hacia adelante.
Bueno, al final, con todas estas indicaciones, lo que podéis hacer es volver a mirar las imágenes y vosotras mismas mirar lo que está acertado o lo que no. No es una cuestión de protocolo, es una cuestión de saber las reglas para adaptarse a ellas.